¿Cómo avanza este proceso? Tres instituciones del Estado han enviado las respectivas ternas. Hay 9 aspirantes a ocupar el cargo de jueces de la Corte Constitucional. Cuéntenos, por favor, cómo avanza este proceso. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimada Licenia y estimado Wilson. Gracias por la cordial invitación a ustedes y a todos los radioescuchas y televidentes que nos están viendo dentro de sus distintas plataformas nacionales e internacionales. El día de ayer fue remitido por parte de la Función de Transparencia y Control Social los respectivos candidatos de la función, así como también antes de ayer la función del Ejecutivo y del Legislativo enviaron sus candidatos. Quien le habla en la calidad que me asiste de presidente de la Comisión de Renovación de la Renovación de los Jueces de la Corte Constitucional. Convoqué a los comisionados para el día de hoy en horas de la noche poder ya analizar si alguno de estos candidatos hubiera incurrido en alguna incompatibilidad e inhabilidad, con el propósito de notificarles directamente al candidato o candidata respectivamente, con copia a la función que corresponda, si es que tuviera que subsanar algún requisito con el propósito de hacer respetar el reglamento que nos ocupa. Si es que alguno de los candidatos no llegare a subsanar en el término de 2 días, se le notificará a la función respectiva con el propósito de que envíe a otro candidato o candidata. Eso estipula el reglamento. Ahora, una vez con las tres ternas ya listas, ¿cómo funciona el proceso? ¿Es un concurso de méritos y oposición? ¿Es una calificación de requisitos? ¿Cómo funciona? ¿Quién puede llegar a ocupar uno de los de las tres vacantes, digámoslo así, en la Corte Constitucional? Muy amable. Una vez que los candidatos y candidatas respectivamente pasen esta etapa de admisibilidad, se notificará de manera pública, según las páginas web que integran la función de transparencia y control social, y también se harán todos los esfuerzos posibles para que sea de conocimiento de la ciudadanía quiénes son aquellos candidatos y candidatas que van a entrar a la siguiente fase, con el propósito de que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de los candidatos que van a estar en este concurso y a su vez tengan la oportunidad de impugnar, en atención al tercer inciso del artículo 18 del Reglamento de Renovación para los Jueces de la Corte Constitucional, y puedan cumplir con estas solemnidades elementales, es decir, que con lo que cumpla con los generales de ley cuando cualquier ciudadano considere que determinado candidato o candidata no reúne los requisitos, así como también los principios rectores del reglamento. Por eso es que tampoco, si no llegara a cumplir con estas solemnidades sustanciales o elementales, ¿a qué me refiero? De que deben de aseverar que todo lo que se dice sea documentada o certificadamente, para que así todos los comisionados tengamos mayor criterio al respecto. ¿Cuál es el plazo para llevar adelante este proceso de concurso? Nosotros como comisionados hemos respetado todos los términos que están consagrados y exigidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo así el término hasta que aparentemente pudiera llegar es el 24 de abril. No obstante, nosotros como comisionados vamos a cortar todos los tiempos posibles o los términos posibles con el propósito de agilizar y optimizar los mismos y darle a la Corte Constitucional en el mes de febrero o en marzo respectivamente. No obstante, aprovecho la oportunidad para decir, estimado Alexis, que el artículo 185, numeral 1 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla o estipula sobre la cesación de funciones de los jueces de la Corte Constitucional. Y en el numeral 1 indica que por terminación del periodo para el cual fueron designados, dice, sin embargo, se mantendrán en funciones hasta ser legalmente reemplazados. Pero en el numeral 3 del invocado artículo 185 habla que dice por renuncia legalmente aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional. Traigo a colación este artículo con estos dos numerales porque tranquilamente la Corte Constitucional, en el ámbito de sus competencias, pudiera realizar el sorteo para que aquellos jueces o juezas que salgan sorteados y ya deberán dejar sus funciones, y claro, si hacen respetar
estos dos numerales tranquilamente en atención a la seguridad jurídica ya pudieran los jueces sorteados presentar la renuncia ante el Pleno de la Corte Constitucional. Y, y la Corte podrá elegir del banco de elegibles, ¿ok? Aquellos jueces que le corresponda asumir su mandato hasta que el proceso de selección del actual concurso en el cual estoy presidiendo conjuntamente con el resto de los comisionados y comisionadas respectivamente, designemos en legal y debida forma a los nuevos jueces de la Corte Constitucional con sus respectivos bancos elegibles, es decir, para aquellos que no son abogados o abogadas, con los suplentes. Es decir, que van a tener que ocupar cargos temporales mientras termina el concurso. Esos 3 puestos que quedarían vacantes serían ocupados por jueces temporales. Sí, en atención a este artículo 185 que está vigente y por lo tanto de aplicación obligatoria, pudieran hacer eso de ahí. ¿Y ese banco de elegibles que serían magistrados temporales, de dónde proviene? Eso proviene del anterior concurso que fue realizado en el periodo del 2021 a 2022. Eso lo tiene lo misma Corte Constitucional, reposa ahí quiénes son los del banco de elegibles. ¿Cuáles son? Tengan ustedes presentes, estimada Licenia y Wilson, que si bien es cierto, a diferencia del anterior concurso, hubieron 2 candidatos que renunciaron y uno fue impugnado y por eso le permitieron acortar los tiempos. ¿Ok? Así también, quien le habla, en conjunto con el resto de comisionados, nos dedicamos desde la primera semana a trabajar cada 2 o 3 días respectivamente, si es que caía sábado o domingo, lo hacíamos con el propósito de optimizar, mejorar y fortalecer el actual reglamento, de tal manera que los candidatos y candidatas que integren las distintas funciones del Estado deberán cumplir en el ámbito académico y profesional con unas exigencias de alta rigurosidad. Y no se diga también que deberán de respetar aquellos principios rectores que fueron incorporados en este reglamento. Quien le habla desde la primera reunión indicó a los colegas comisionados que íbamos a elevar la vara al más alto nivel, incluyendo principios rectores que están en el Código de Ética Iberoamericano, ¿ok? Que fue aprobado en el 2006 puntualmente, y que también se pudieron incorporar principios rectores del Código de Ética de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Damas y caballeros, estamos hablando de que este reglamento, sin prejuicio de que podrá ser perfectible, porque claro, para 2 abogados habrán 3 versiones, pero está apuntado hacia la excelencia, hacia que aquellos juristas, damas y caballeros respectivamente, que integran las ternas, pues deberán necesariamente ser personas de una conducta intachable, que gocen de probidad notoria, que tengan una conducta ética pública y así también ética judicial, que también se respete los principios rectores de especialidad, entre otros que están debidamente consagrados. Y aprovecho la oportunidad para decirle que a la ciudadanía que se metan en la página web de la Función de Transparencia y Control Social y que puedan observar cuáles fueron los aportes de la actual comisión, que se encuentran inclusive resaltados en amarillo con una tabla comparativa entre el anterior reglamento versus el reglamento actual, en el cual están determinadas para todos los candidatos y candidatas cuáles son las reglas del juego, en este caso cuáles son los artículos que deberán de respetar. Mi nombre es Alexis, pero puede nomás decirme Wilson, no tengo problema. Disculpen, ¿Cuáles Alexis, son las inhabilidades para postularse en este caso? Es decir, ¿por qué razones podrían ser, no sé, objetados o impugnados los aspirantes? Las inhabilidades están debidamente estipuladas en artículo 173 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Son 8 puntualmente. También el artículo 174 habla sobre las incompatibilidades que todo candidato o candidata a juez de la Corte Constitucional no deberá en incurrir. Si nosotros como comisionados vemos que no ha cumplido, incumple con uno de estos prerequisitos, le notificaremos al correo electrónico de los candidatos respectivamente y tendrán un plazo improrrogable de 2 días con el propósito de subsanar de ser el caso.
Señor Izquierdo, ¿cuándo, una vez que se han superado esta primera fase de los requisitos, cuándo se les va a notificar a los aspirantes que han pasado esta fase y qué viene después? ¿Cuáles son las otras fases que comprende este concurso? ¿A qué se va a dar más importancia o más puntaje? Que no ocurra lo que ha pasado en concursos parecidos, en que, por ejemplo, se ha dado más valor a la exposición oral que a la prueba de conocimientos, por ejemplo. En este caso, ¿en qué fases y en qué consiste el concurso como tal? A ver, ha hecho 3 preguntas en ese acertado comentario. Voy a intentar responderles en orden. Primero, haciendo eco de mis propias palabras, en la anterior intervención dijimos que nosotros como comisionados vamos a cortar todos los tiempos. Por ejemplo, en esta etapa procesal tenemos hasta 5 días para poder responderle a los respectivos candidatos. Sin embargo, no vamos a esperar los 5 días. Ya el día de hoy estamos convocados con el propósito de analizar todo lo pertinente, y en ese sentido, el de ser el caso, el mismo día de hoy, en la noche, serán notificados, y si no es así por cuestiones de luz o lo que fuere, mañana estarán notificados a primera hora. Eso por un lado. Por otro lado, mire usted que acertada su pregunta, porque nosotros como comisionados hicimos respetar lo consagrado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que habla sobre la puntuación que se le debe de dar a los candidatos, y esto estipula en su numeral quinto del artículo 181 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que los méritos no podrán exceder del 30% de la puntuación total. Es decir, en el anterior concurso estaba estipulado de que se le reconozca en la fase con la calificación de méritos 20 puntos. Nosotros estamos haciendo respetar este numeral quinto del artículo 181, y cambiamos la dinámica de la calificación de tal manera que quedó en 30 puntos la calificación de los méritos, y en cuanto a la comparecencia escrita será de 35 puntos y la comparecencia oral de 35 puntos, así ya suma 100 puntos. En cuanto a su última pregunta, que usted hace muy acertadamente, tal vez una especie de símil, que es lo que ha ocurrido en otros concursos de otras autoridades, yo me permito ahí hacer una aclaración muy puntual para todos sus radioescuchas y televidentes de las distintas plataformas. Miren, este concurso de la Corte Constitucional exige innegablemente un nivel de rigurosidades y especificidades de lo más alto que consta actualmente dentro de los concursos del país. Por eso es que no está sujeto a comparación con relación a otros concursos. Y en este contexto, ustedes se podrán dar cuenta que la fase de impugnación es al principio del concurso como tal. Es decir, a diferencia de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que pasan algunas etapas o algunas fases con calificación de méritos, prueba de confianza, comparecencia escrita, comparecencia oral, y después viene la etapa de impugnación. Aquí, damas y caballeros, no. Justamente por este tipo de rigurosidades y especificidades, se trata de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, que ellos tienen unas prerrogativas de altísima responsabilidad para el país. La ciudadanía tendrá la oportunidad de impugnar a cualquier candidato o candidata cumpliendo con las rigurosidades y requerimientos elementales contemplados en el tercer inciso del artículo 18, de tal manera que desde el principio también podremos conocer este tipo de circunstancias, si es que, ajenas a nuestro conocimiento en calidad de comisionados. En el caso de la Corte Constitucional para la renovación, recurren al concurso, al sorteo. ¿Cómo se va a saber cuáles son los nombres que salen de la Corte actual? A ver, en cuanto a esa etapa, le corresponde de manera autónoma e independiente a la Corte Constitucional elaborar el respectivo sorteo, tal cual como fue hace 3 años en el sorteo pasado, y pues ahí ya los jueces o juezas que sacan sorteados de manera aleatoria y pública
ya conocerán del particular y podrán tranquilamente hacer respetar este artículo 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, esto en cuanto al ámbito de lo legal, pero ustedes comprenderán también que hay un aspecto ético. Si ya saben que aquellos jueces que hubieran sido sorteados salieron dentro de este respectivo, de esta dinámica que les acabo de hacer mención, tranquilamente ellos ya podrán presentar su renuncia ante el Pleno de la Corte Constitucional para que sea uno de los jueces y juezas respectivamente que están en el banco de elegibles, puedan de manera temporal asumir las funciones hasta que los jueces que queden electos y juezas respectivamente en este actual concurso del periodo 2024, perdón, y 2025 ya queden designados como corresponde. ¿Cómo van a hacer para blindar este proceso? Es decir, para que lo que ha ocurrido durante los últimos años, que siempre la mano de la política ha pretendido influir en los procesos de selección, no termine empañando o contaminando este proceso y trate de ser lo más transparente posible. Gracias por su pregunta. Una forma de blindar este concurso es justamente elaborando las reformas que se hicieron, ¿ok? Para mejorar, optimizar y fortalecer los requisitos de los candidatos. Y en eso también le invito que cuando ustedes así lo estimen pertinente, vean el reglamento de la forma de calificación en los cuales se ha hecho, haciendo respetar el principio de especialidad a los candidatos y candidatas, así como también imagínense que ahora se califica también entre libros, artículos científicos, clases impartidas, ok, en grado o en sistema de posgrado, así como también clases o cursos asistidos, pero con rigurosidades en el cual, por ejemplo, para aquellas personas que tengan cursos y asistidos, se le va a calificar con 0,50 puntos por cada 40 horas. No es que es por un diploma que han ido, no, por cada 40 horas en el ámbito del derecho constitucional y afines. ¿Qué significa afines? Derechos humanos, de argumentación jurídica, derecho procesal constitucional y todo lo que guarda en relación con las competencias o la naturaleza de ser un juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, también debo de comentar que tampoco se puede desconocer aquellos abogados o abogadas que en el ámbito de su experiencia académica o profesional también dominen otras áreas, porque se supone que un juez de la Corte Constitucional debe de tener también conocimiento interdisciplinario sobre otras áreas, de tal manera que le ayude a resolver cuando ya están en el ejercicio de su cargo. Pero ahí es lo que aplica, que digo yo, guardando la respectiva proporcionalidad, coherencia y equivalencia. Es decir, aquellos candidatos que hayan asistido a cursos, charlas, talleres, foros o seminarios, por cada 40 horas en otras áreas del derecho, se les va a reconocer 0,25. Esto a diferencia de aquellas personas que hayan asistido a cursos, foros o seminarios en la materia del cual se está participando, esto es derecho constitucional y afines, se les va a reconocer 0,50 puntos por cada 40 horas. Como comentario adicional, ustedes comprenderán que existen universidades nacionales o internacionales que no necesariamente precisan las horas académicas o curriculares. En aquellos casos, la comisión de manera unánime decidimos que cuando no se precisen las horas o las horas académicas o curriculares, vamos a poner como promedio 5 horas aquellos candidatos que tengan en estas circunstancias incurran, ¿no? Cuando las universidades no lo precisen las horas. Para finalizar, señor Izquierdo, ¿qué pasa si una de las ternas es impugnada, son impugnados los 3 nombres? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Puede reemplazar la función, sea el Ejecutivo, la Asamblea o la función de transparencia, pueden reemplazar esa terna? ¿En qué tiempo?
Mire usted que a diferencia de otros concursos no ocurre lo que ha pasado ahí. Aquí si algún candidato llegare o a impugnar o no a cumplir, no es que la comisión le solicitará a la respectiva función el cambio de la lista de candidatos. Eso no opera aquí, porque el concurso este concurso está determinado que se desarrolle bajo principios de celeridad, de eficacia, de transparencia, de probidad, de comunicación para todos los que pertenecen a la comunidad jurídica, pero también para el país, para todas las organizaciones del Estado, para todos también los organismos internacionales. Esto es de suma relevancia y trascendencia para el país. Por eso es que complementando la pregunta anterior, mientras más transparentes seamos, mientras más estemos comunicando y ustedes como respectivos comunicadores sociales, con ese rol misional que ustedes tienen hacia la ciudadanía, es que van a poder descansar la ciudadanía en que todo se está manejando de manera transparente. Por eso el reglamento por sí solo representa un filtro que no cualquier candidato o candidata pudiera integrar. Y si es que tuviera problemas reñidos con la justicia y si no cumpliera uno de los principios rectores, pues bueno, ya será en razón de cada caso en el que la comisión resolverá integralmente cada situación. Pero ahí qué pasa, si uno de los tres no es aceptado, pasa el segundo, pasa el tercero, y si los tres no No, califican, no. Ya ¿qué le pasa ahí? comenté, ¿Qué pasa nosotros ahí? notificaremos a la función con el propósito de que reemplace Ya. algún candidato o candidata. Pero claro, hay que seguir el debido proceso. Para Ujú. llegar a ese escenario, primero se le notifica al candidato que por favor se sirva cumplir, se le va a dar un término improrrogable de 2 días si es que hubiera incumplido o vulnerado, más no digamos vulnerado, incumplido alguna incompatibilidad o alguno de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que puntualmente está en el artículo 173 sobre las inhabilidades.